principio, bueno, ya desde el mes de marzo tuvimos muchos nacionales argentinos con dificultades para regresar desde el momento que se estableció el cierre de fronteras. Ya a partir del 1 de abril, con la reapertura, pero de un modo organizado, por decirlo de alguna manera, Sí. desde esa fecha hasta ahora, por ejemplo, para que tengan una idea, ya tuvimos alrededor de 5.100 argentinos regresando al país por Ajá. este paso fronterizo de Uruguayana, Paso de los Libres, que es el único habilitado entre los dos países. Mermó notablemente porque, en primer lugar, además es otro el perfil, porque ya no son ciudadanos que estaban o de tránsito, o de vacaciones, o por algún motivo. Ahora la mayoría de las personas que están regresando son Ajá. aquellos que residían aquí en Brasil y que Sí. por algún inconveniente relacionado con la pandemia se han quedado sin trabajo o se han quedado o estaban estudiando y tienen que regresar. Esas son las características de las personas que están volviendo en este momento. Ajá. Pero el máximo que llegamos a tener por día, por ejemplo, fueron alrededor de 350 personas, ya para el mes de abril, te diría. Actualmente entre 20 personas, 10 personas por día son los que están regresando desde Brasil para Argentina. Como les digo, cuando se decide el regreso porque se han quedado sin trabajo, por ejemplo, han tenido que cerrar las negociadas, por ejemplo, que los argentinos tenían en la playa, son situaciones complicadas y que desde Cancillería y los consulados aquí en Brasil intentamos por todos los medios de facilitar el regreso. A través de, como les decía, Cancillería, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Migraciones también, se organizan operativos para que los ciudadanos argentinos puedan regresar de una manera ordenada. Para eso armamos contingentes, solicitamos al Ministerio de Transporte que nos envíe un colectivo o los que se precisen para la cantidad de ciudadanos argentinos que tenemos que repatriar, Sí. y nosotros realizamos un control médico, por lo menos control de temperatura y una evaluación de los síntomas posibles de COVID, y con eso hacemos los respectivos certificados para que puedan regresar a la Argentina. Esos son Ajá. los operativos que estamos montando, incluso hasta el día de hoy, que continuamos con esa modalidad. Ajá. Remarcar, bueno, que siguen las restricciones para todo el ingreso de extranjeros, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, sí. Las limitaciones que ha impuesto la Dirección Nacional de Migraciones es que no pueden ingresar extranjeros a menos que tengan residencia en el país, ¿no? Por supuesto que el decreto que estableció esto, que si mal no recuerdo es el 274, Sí. que firmó el presidente de la Nación, establece excepciones. Entonces también ahí entran los consulados a las situaciones en casos, por ejemplo, humanitarios, que haya extranjeros, o por ejemplo, se dan mucho las situaciones de menores que son hijos de argentinos que no tienen la nacionalidad argentina porque han nacido aquí en Brasil. Bueno, todos esos casos se evalúan y se solicitan las respectivas autorizaciones para ingreso de esas personas al país. Y en este sentido yo tengo que agradecer mucho toda la colaboración de las autoridades argentinas aquí en el puente, desde migraciones, aduana, por supuesto gendarmería, la gente del Ministerio de Interior, todos, la gente de Sanidad de Fronteras que hace una labor encomiable ahí realmente. Todos ellos nos facilitan mucho el trabajo a nosotros también, porque estamos con ellos en permanente coordinación para todas estas tareas. Seguramente, bueno, se dieron situaciones muy complejas, ¿no, cónsul? Por ejemplo, acá fue muy resonante el pedido de una mamá que trabaja en un hospital de Uruguayana y que tenía su familia, ella estaba en Uruguayana y tenía su familia aquí en Paso de los Libres y que pedía autorización, por ejemplo, como para poder ingresar, volver a su casa. Son situaciones complejas para ustedes como autoridades también de arribar a una solución. Sí, desde ya hay que
como le digo, hay que realizar toda una evaluación porque tenemos normas que son obligatorias y que tenemos que cumplir, pero, como le digo, existen excepciones por cuestiones humanitarias o cuestiones lógicas, como el caso que usted mencionaba recién, que hay que considerar, que hay que evaluar y no quedarse con la mera letra fría, ¿no?, del decreto, de lo que dice. Ahí, por supuesto, entran a jugar consideraciones de tipo humanitario o hasta lógicas, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la situación de San Borja, cónsul, por ejemplo? Bueno, San Borja está restringido el paso con Santo Tomé desde ya. Ajá. Como mencionábamos, este es el único paso habilitado entre los dos países, Ajá. con lo cual todo el tránsito se deriva para este lado, Bien. para este punto, para este paso fronterizo. Bien. Y ahora, si ustedes quieren, yo les puedo mencionar un poquito cómo está la situación sanitaria aquí en Uruguayana, por Sí, ejemplo. sí, sí. Hasta donde sabíamos, por ejemplo, se mantuvieron en 71 casos registrados, obviamente de ese número, varias personas recuperadas, pero hasta la fecha, ¿qué puede contarnos de la situación epidemiológica? Bueno, ese es el número que manejamos nosotros también. Entre esos hay 60 ya recuperados. Había una sola persona hospitalizada en estado de gravedad, pero que fue dada de alta hace 2 días. Ajá. No hay muertos. Felizmente no hubo ningún deceso aquí en Uruguayana. Contrariamente a lo que sucede en ciudades un poquito más alejadas, como Santana do Livramento, 2 muertes, en Alegrete, que está a 150 kilómetros, que hay 3 muertos, o en San Gabriel, ya un poquito más alejado, más de 300 kilómetros, con un muerto también. Ajá. Pero más allá de eso, la situación está bastante controlada dentro de la región. Ajá. Se dio una situación bastante particular que se vivió como un pequeño retroceso, así como está viviendo un poquito la situación en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por aumentos de casos dentro de la región de Río Grande del Sur, ¿no? Sí. Río Grande del Sur, que declaró la bandera roja debido a cierta cantidad de aumento de casos, pero afortunadamente, sobre todo para Uruguayana y otras ciudades que tienen la situación más controlada, se pudo realizar una distinción por municipios. Entonces, desde hace unos días aquí en Uruguayana se volvió a la bandera naranja, ¿sí? Ajá. Sí. Y con todo lo que eso implica, porque hay muchos negocios, por ejemplo, que ante una bandera roja tienen que volver a cerrar, o la circulación se ve mucho más restringida, ¿no? Todas esas consecuencias que generan estas decisiones.